tenemos una preocupación en Ayacucho porque siguen las investigaciones y de acuerdo a lo que ha publicado el señor Hildebrand, la fiscalía está señalando que prácticamente los muertos habrían sido terroristas y que atrás del intento de asalto, atrás de esa movilización que hubo, estaba Sendero Luminoso, pero también estaba un frente democrático que se ha constituido en Ayacucho y que está integrado por personas que pertenecieron a Izquierda Unida, que pertenecieron al Partido Socialista, que pertenecieron al Partido Comunista Unidad, es decir, que formaron parte de Izquierda Unida. Es decir, están involucrando a todos ellos como posibles terroristas y eso ha comenzado a preocupar a la sociedad civil de acá, de Ayacucho. ¿Cómo Eh, van las investigaciones? sí, en las investigaciones que están acá en la Fiscalía de Ayacucho, en la Fiscalía de Derechos Humanos, no hay esa información. Lo que se ha tenido son diligencias de inspección de los lugares de los asesinatos, las diligencias balísticas, la visualización de videos y están recopilando las pruebas con las declaraciones testimoniales. Hay fechas para que puedan tomar las declaraciones testimoniales, para conocer el modo, la circunstancia en la que han ocurrido los asesinatos. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta de que también las fiscalías contra el terrorismo, que esta fiscal de la Nación lo ha dividido. Antes eran fiscalías de derechos humanos y terrorismo, ahora lo ha dividido. Está aparte, la Fiscalía de Terrorismo ha iniciado su propia investigación, obviamente poniendo pues sus tesis de que atrás estarían eh, movilizando lo que usted menciona, ¿no? Estarían movilizando. Sin embargo, en la Fiscalía de Derechos Humanos, que es por las muertes y de las declaraciones que tienen de los familiares de las víctimas y de muchos heridos, porque en Ayacucho tenemos más de 68 heridos y 10 fallecidos, 10 asesinados, de todas coinciden que no pertenecen pues a las agrupaciones, son gente que han salido, algunos a las manifestaciones por una nueva constitución, porque la señora Dina Boluarte renuncie, autoconvocados incluso como muchos ciudadanos a nivel nacional, porque el tema de las protestas pacíficas son un derecho. Fallecidos, los casos de un herido, está del que salía de su centro de trabajo del cementerio y lo asesinan tan vilmente a un menor de 15 años. Está el caso de John Aguilar Yucra, quien retornaba de su trabajo y lo asesinaron a 2 cuadras de su domicilio, en el camino a su domicilio, ¿no? Entonces, esas investigaciones tienen que seguir bajo la tesis, no va a ser pretexto ninguna tesis que quiera poner ni la Fiscalía, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni ningún otro poder del Estado, ¿no? La ¿Sí? Fiscalía Antiterrorismo, que es el informe que ha publicado Hildebrand en sus 13 y que ha preocupado a la población de Ayacucho, es que señalan que atrás de la movilización estuvo Sendero Luminoso y estuvo un frente que se ha constituido acá en Ayacucho, que es un frente por una nueva constitución que no tiene nada que ver con Sendero, en la que estuvieron militantes de Izquierda Unida y que si nosotros recordamos, muchas de las víctimas de Sendero Luminoso fueron dirigentes de Izquierda Unida, entre ellos el alcalde de Gomanga, Fermín Asparro. Entonces, mezclar a todos como Sendero Luminoso ha comenzado a preocupar a la población civil de Ayacucho porque puede venirse una cacería de brujas
acá en esta ciudad? Definitivamente, desconozco los avances de la investigación en la Fiscalía de Terrorismo de Ayacucho, ya que como abogados no estamos apersonados. Ninguno de las víctimas o de los fallecidos ni de los heridos nos han señalado que hayan sido citados todavía en esa fiscalía. En su momento, seguramente, si es que lo citan, nos apersonaremos y tomaremos conocimiento de los pormenores de esa investigación, pero sí definitivamente preocupa el tema de que en esta cacería de brujas, en esta persecución que están haciendo a diestra y siniestra a dirigentes sociales, a personas que se atreven a levantar su voz, solamente su voz, en el sentido de pedir nueva constitución, en el sentido de pedir reformas en el Estado, en el país, sean pues perseguidos. Y en ese sentido creo que muchos, incluso del legislativo que ya conocemos, que de verdad hasta cansa mencionarlos, han señalado que van a exterminar, ¿no? Entonces solamente se quieren quedar con la derecha recalcitrante en nuestro país, donde para ellos todo está perfecto, que vivimos en un país de maravillas. Entonces, esa persecución es clarísima, porque ahora nos vienen a señalar que pedir nueva constitución es seguir lineamientos de Sendero Luminoso, ¿no? Si no, veamos nada más la detención de los dirigentes del FREDEPA de Ayacucho, donde están incluso el profesor Alejandro Manay, que es también dirigente del SUTE regional, entonces que han sido detenidos, y las pruebas, que todos lo hemos visto y hemos tenido acceso, es que señalan que una de las pruebas es porque estuvo en una movilización solicitando o pidiendo educación pública gratuita. Eso es una prueba de que pertenece a Sendero Luminoso. Otra prueba de que pertenece a Sendero Luminoso es que ha estado en movilizaciones pidiendo nueva constitución. Otra prueba es que ha participado en eventos académicos donde habría señalado lo que significó la guerra armada interna de Sendero. Entonces, esas situaciones, según el Ministerio Público y DIRCOTE, hacen que sean pertenecientes a Sendero Luminoso, y efectivamente en esa investigación señalan, incluso se han atrevido a decir que son estos dirigentes los causantes de las muertes en Ayacucho, como si ellos hubieran disparado las balas y hubieran asesinado a nuestros compatriotas ayacuchanos, ¿no? Eso dijo que en su audiencia de prisión preventiva, de que estos dirigentes son los responsables de los asesinatos en Ayacucho. Entonces, algo que sí nos preocupa como abogados, como sociedad, por cuanto la aplicación de las leyes no está siendo igualitaria en nuestro país. Para algunos hay que darles con palo, a otros hay que darle beneficios. Igualmente, fiscalías, juzgados, Tribunal Constitucional sacan jurisprudencias a la medida de cada circunstancia, pero no siempre favoreciendo al derecho a la justicia, sino a veces favoreciendo a los intereses, y de eso tenemos mucho y no tenemos que tener temor de decirlos, ¿no? Porque las prisiones preventivas, por ejemplo, son excepcionales, no son las reglas, pero en este caso, cuando se trata de dirigentes, se está dando a diestra y siniestra las prisiones preventivas como si fueran reglas generales, incluso cuando no se cumplen los presupuestos procesales para el otorgamiento de estas prisiones preventivas. Pero cuando se trata de allegados a estos poderes, no existen prisiones preventivas. Ahí sí sale jurisprudencia señalando de que deben ser excepcionales estas prisiones preventivas. Sinceramente, yo me he quedado preocupado con la audiencia de prisión preventiva de los dirigentes de Ayacucho, como abogada digo, en el sentido de que, por ejemplo, han tenido seguimiento óbice, seguimiento por parte de inteligencia del DIRCOTE. Sin embargo, desconocían, decían que no tiene trabajo conocido cuando él es un profesor nombrado. Decían no tiene casa cuando tenía un domicilio propio.
decían que no tiene familia cuando tiene una esposa, o sea, entonces, ¿de qué tipo de seguimientos estamos hablando, no? Entonces, necesitamos también de estas entidades que investigan, que sancionan, que juzgan, que administran justicia, cuyo auxiliar para ello es la policía, llamemos DIRCOTE, tienen que ser mucho más objetivos y dar a la ciudadanía elementos verdaderos y reales, convincentes para la ciudadanía, ¿no? Porque ahora ni la ciudadanía se convence con las pruebas, entonces definitivamente donde así se aplican las normas, sí pues todo el mundo está preocupado porque con subjetivismos cualquiera puede ser víctima de las injusticias. Claro, incluyendo, ¿no?, los periodistas que hacemos preguntas que pueden incomodar a los poderes fácticos que existen en nuestro país, o queremos opiniones sobre la forma como se está administrando la justicia. ¿Cuáles son esos elementos que hacen necesaria la prisión preventiva? Sería bueno que los ciudadanos sepamos en qué momento y cuándo se da la prisión preventiva y en qué momento no se da la prisión preventiva. Si usted nos puede ilustrar, doctora. Sí, la prisión preventiva tiene presupuestos procesales donde pues efectivamente señala de que debe existir una pena probable mayor a 4 años y efectivamente estos delitos pues tienen unas penas mayores a 25 años. La otra es que no debe existir un peligro procesal considerado como peligro de fuga u obstaculización de la investigación, ¿no? Entonces, en el peligro de fuga debemos tener en consideración de que una persona pues no tenga arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar, ¿no? Laboral, familiar, domiciliario. El otro que pueda perjudicar a la investigación es que pueda incidir directamente en la obstaculización de las pruebas, de repente obstaculizando testigos o maniobrando pruebas, ¿no? El otro presupuesto es el tema, pues, de las graves y fundados elementos de convicción, que haya pruebas que realmente, pues, sean graves y fundados, que convenzan, ¿no? Por ello decía en este caso, por ejemplo, y también la ley nos señala, el Código Penal nos señala que estos requisitos tienen que ser concurrentes, es decir, que si uno de los requisitos no se da, no se puede dar prisión preventiva. Por ejemplo, basta que no se dé el tema del peligro procesal, entonces, por más que haya graves elementos fundados, no se puede dar prisión preventiva, por cuanto esto no es pues una sentencia, porque la regla general es primero te investigo, luego te encarcelo. En cambio, en nuestro país está primero te encarcelo y con eso obtengo pruebas, allano tu domicilio y después recién te sentencio. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿dónde está todo lo que es presunción de inocencia, no? Entonces, con esa lógica, cualquier ciudadano puede ser detenido, encarcelado y después, pues, si me equivoqué, ni siquiera una disculpa, ¿no? Y la libertad es un derecho tan fundamental que no debería ser tomado de esa forma. Volviendo al tema de la prisión preventiva, lo que le mencionaba es que tienen que ser requisitos concurrentes. Por ejemplo, en el caso de los dirigentes que le han dado la prisión preventiva, he estado haciendo seguimiento del caso del profesor Alejandro Manay, donde señala, ¿no? Arraigo familiar, si lo tiene una esposa, son casados. Arraigo domiciliario, tiene un domicilio propio. Arraigo laboral, es un profesor nombrado, un profesor universitario también, tiene todo ello. Ahora dice, pero puede obstaculizar medios de prueba. ¿Y qué medios de prueba puede obstaculizar? La Fiscalía dice que puede obstaculizar medios de prueba, que es el peritaje que va a hacer la policía de su celular y todo ello. ¿Acaso él tiene llegada a la policía a esos medios de prueba? No tiene llegada, entonces consecuentemente no se daba en ese caso concreto lo que es el peligro procesal y no debió darse la prisión preventiva, por ejemplo.
pero se lo dio, porque cuando uno ya está mentalizado en darle la prisión preventiva, la justificación pues lo encuentran, ¿no? Muchas gracias, doctora, por habernos dado la opinión que nosotros la necesitamos y le agradecemos por sus declaraciones para la red de medios regionales del Perú.